Buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Espero que estén bien, que sigan todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Digo, no está por demás decirlo, cuídense mucho y pues ustedes saben que por la contingencia pues nos tenemos que ver por acá en la plataforma, bueno, por así decirlo, vernos, ¿no? Pero pues tenemos que trabajar por este medio porque no podemos vernos de manera presencial, pero bueno, espero que estén bien y que le estén echando muchas ganas a sus clases virtuales. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema en especial, que es el de la interpretación de los datos cualitativos, y que dentro de este tema de la interpretación de los datos cualitativos tenemos otro tema importante, que es el de la teoría fundamentada. La teoría fundamentada se deriva precisamente del análisis de los datos cualitativos, y quienes analizan esta temática pues son Glasser y Strauss, son los dos autores que escribieron sobre la teoría fundamentada, también Strauss y Corbin. Entonces, para que chequemos de qué se trata y que esta información, que este conocimiento que están adquiriendo en esta semana, pues les sirva a ustedes para su tesis, ¿no? O sea, ese es el objetivo. No es nada más ver temas por verlos, sino que realmente esto lo pueden aplicar en sus respectivas investigaciones. Ahora bien, ¿qué implica el análisis de los datos cualitativos? Me gustaría que leamos lo que dice aquí Taylor y Bogdan al principio del capítulo que les dejé leer. Nos dice aquí: todos los estudios cualitativos contienen datos descriptivos ricos, las propias palabras pronunciadas o escritas de la gente y las actividades observables. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos investigación cualitativa, regularmente utilizamos técnicas de recolección de datos que nos permiten rescatar acontecimientos, nos permiten rescatar experiencias cotidianas de los sujetos de estudio, y para ello utilizamos lo que es la observación participante, la observación directa. Podemos también utilizar la entrevista cualitativa estructurada, semiestructurada, o la entrevista en profundidad. Estas técnicas nos permiten a nosotros tener un acercamiento más profundo, a establecer lo que algunos llaman, algunos le llaman el rapport, ¿no? Un acercamiento más profundo, con una mayor empatía hacia nuestros sujetos de estudio. Por lo regular, en una investigación cuantitativa, como lo común es utilizar un cuestionario de encuesta para recabar datos, pues este acercamiento es mínimo, esta empatía que existe entre el investigador y el informante pues es mínima, ¿no? Porque prácticamente la encuesta está diseñada no precisamente para generar esa empatía o ese acercamiento. Sin embargo, la entrevista en profundidad, por ejemplo, o la observación participante, vaya que están diseñadas estas técnicas para que el investigador logre ese acercamiento realmente profundo con sus informantes, con sus sujetos de estudio. En este caso, los sociólogos que utilizan la fenomenología como método para entender la realidad social, nos dicen que un elemento importante en la investigación cualitativa pues es precisamente esta cualidad llamada empatía. La empatía a mí me permite, entre comillas, ponerme en los zapatos del otro, digamos en el lugar del otro, para tratar de entender qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está digamos pensando, cómo está interpretando el mundo esta persona. Pareciera imposible, porque si nos vamos a la física, pues es imposible que dos cuerpos utilicen un mismo lugar al mismo tiempo, es decir, que yo de manera casi mágica yo me ponga en el lugar preciso, en el tiempo y espacio de la persona a la que yo quiero entender. Eso es físicamente imposible, pero la sociología adopta el término más bien para entenderlo de una manera más simbólica, es decir,
Obvio, yo no me puedo poner en los zapatos como tal del otro, no puedo, como si fuera un espíritu, posesionarme o poseer el cuerpo de la otra persona para tratar de entender cómo vive, qué hace, qué piensa, cuál es su visión de las cosas. Pero sí puedo tratar de, a través de ciertas habilidades, tratar de entender qué es lo que está pasando por la mente de esa persona, cuáles son los significados que para esa persona tienen sentido y le dan una coherencia a su acción social. Entonces, pues esas habilidades solamente las desarrollan las personas pues, que son sensibles, ¿no? Que realmente simpatizan rápidamente con las personas. Por eso no cualquiera puede hacer investigación cualitativa. Para algunos, que creo yo son fundamentalistas o puristas de la investigación cuantitativa, creen que es preferible hacer investigación cuantitativa que investigación cualitativa, porque supuestamente tiene menos rigor, cosa que es falsa, cosa que el Colegio de México y otras instituciones pues ya han tratado de refutar este falso debate, ¿no? De que si es mejor una o es mejor la otra. Todo va a depender de cuál es el objetivo de tu investigación, cuál es tu objeto de estudio, cuál es el problema que quieres atacar. Entonces pues es relativo eso de que si es una es mejor que la otra, pero hay puristas que sí, ¿no? Que dicen que la investigación cualitativa es inferior y demás, cosa que no es cierto. Realmente la investigación cualitativa requiere de grandes habilidades, requiere de mucha paciencia, requiere de mucha disciplina, no es sencilla, no es fácil de realizar, e insisto, requiere también de ciertas capacidades que no todos poseen. Una de ellas es la empatía. ¿Y qué es la empatía? Bueno, la capacidad de entender lo que está pensando el otro, de entender qué es lo que está viviendo el otro, de tener una hermenéutica desarrollada, una capacidad hermenéutica para interpretar esos significados, esas palabras, esos gestos, esos actos simbólicos que llevan a cabo nuestros informantes y que obviamente tienen un sentido y que van moldeando su comportamiento social. Y no es fácil, no cualquiera, insisto, tiene esa habilidad. Si eres una persona introvertida, un poco antisocial, fría, ¿no? Dura, pues yo creo que va a ser casi imposible que puedas hacer investigación cualitativa, a no ser que desarrolles una habilidad a lo largo de tu camino o de tu trayectoria como profesional. Pero si tienes esas habilidades, pues sí, vas a tener, digamos, las aptitudes, vas a poder realizar la investigación cualitativa sin mucho problema. Pero insisto, la empatía es esta habilidad de entender al otro, no de ponerse en su lugar como tal, así de manera explícita, porque insisto, ya lo dije, la física nos dice que no puede ser, pero de manera simbólica, de manera figurada, tratar de ponernos en los zapatos del otro, entender qué piensa, qué siente. Yo creo que una clave importante de esto es, primero que nada, ustedes para poder interpretar adecuadamente los datos cualitativos pues necesitan mucha humildad, necesitan ser humildes. Para entender un fenómeno desde la investigación cualitativa necesitan ser humildes, eso es lo primero. ¿Y qué implica la humildad? Ya se los he comentado en otras ocasiones, pero implica, por ejemplo, dejar a un lado los prejuicios. Muchas veces tenemos muchos prejuicios, ¿no? Si somos ateos, pues tenemos el prejuicio de que los otros practican la religión, que creen en Dios, que creen en la Virgen de Guadalupe, que creen en Buda, que creen en Kamisama, o váyanse ustedes a saber qué Dios, ¿no? Thor, qué sé yo. Bueno, creen en lo que se pueden imaginar, Huitzilopochtli, ¿no? Anubis, pongan el Dios que se les antoje, no necesariamente el Dios cristiano. Creen en lo que, muchas cosas, ¿no? En muchos dioses. Hay muchas religiones y creencias en el mundo. Supongamos, ¿no? Yo como periodista soy ateo, como investigador. ¿Qué hago yo si quiero hacer una investigación cualitativa sobre, por ejemplo, la luz del mundo? O sobre, por ejemplo, los católicos, ¿no? El Opus Dei, ¿no? O sobre, no sé, los metodistas, o sobre, no sé, los budistas en el Tíbet, y tienen sus creencias espirituales, ¿no? Qué sé yo, cualquier religión, los musulmanes, ¿no? Los islámicos. ¿Qué hago yo si soy ateo y quiero hacer una investigación cualitativa?
me prejuicio, empiezo a meterme en la cabeza prejuicios, o más bien trato de entender por qué esas personas creen en lo que creen, más allá de mis propias creencias. O sea, aquí en la investigación cualitativa nos debe de quedar claro que otro aspecto importante para poder interpretar los datos cualitativos de manera adecuada es dejar a un lado las creencias propias. Pues primer paso, ser humildes. Segundo paso, dejar a un lado las creencias propias, personales. No, es que yo soy ateo, yo creo que la materia es la que va condicionando las cosas y a través de las leyes de la dialéctica, etcétera, etcétera. Y esa persona dice que cree en la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Y eso me genera a mí mucho conflicto porque yo no creo en eso. Pues en la investigación cualitativa, mira mi rey, agarras, lo cierras con llave ese prejuicio y lo dejas a un lado porque necesitamos comprender, entender al otro, ponernos en los zapatos del otro, hacer un poquito de fenomenología y a través de también de la hermenéutica interpretar los significados y los actos simbólicos de nuestros informantes, porque si llevamos con nosotros la carga de prejuicios que tenemos, de creencias personales, de filias y fobias, pues seguramente vamos a fracasar en nuestra investigación cualitativa. Y peor aún, si somos soberbios, somos arrogantes, llega, ay, mira qué ridiculez, va de rodillas a pedirle a la Virgencita en la basílica, y empezamos con esas cosas, pues no vamos a lograr nada, vamos a sesgar nuestra investigación y no vamos realmente a cumplir con el objetivo, principalmente de la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa, insisto, los prejuicios se deben de quedar encerrados en el armario, deben de quedar encerrados con llave. Y si se dan cuenta aquí lo que dice Taylor y Bogdan, se debe de tomar en cuenta el discurso original del informante, sus palabras, respetando la literalidad de las palabras del informante. Eso también es importante, ya se los había dicho anteriormente. Muchas veces, incluso existe ese debate, me lo comentó una colega mía, la doctora Caballero, me acuerdo que me dijo, hay colegas que me discuten a mí mucho porque yo regularmente llego a corregir ciertas cosas del discurso, del habla, del diálogo con mis informantes, porque hay personas que hablan con errores, no del lenguaje, hablan con no sé, con algunos regionalismos, o no sé, con palabras que no dentro de la lengua española pues no son correctas, o también pueden hablar con ciertas vulgaridades, con groserías, y creemos como investigadores muchas veces que esas palabras pues no son valiosas en la investigación, no tenemos por qué tomarlas en cuenta, tenemos que modificarlas, y entonces tomamos la decisión de limpiar la entrevista en este caso, ¿no? El diálogo con mis informantes. Si dijeron 20 groserías, las quito, las extraigo y pongo otra cosa. ¿Qué es lo que dicen otros investigadores? Pues los que no están de acuerdo con esa visión. Dicen, bueno, es que la investigación cualitativa se trata, en primer lugar, de entender al otro, al informante. Él es el protagonista de nuestra investigación. Aquí lo que yo piense, como yo hable, el lenguaje que yo utilice, incluso puede ser un lenguaje científico, complejo, culto, eso no importa. Lo importante es rescatar y respetar el discurso, el lenguaje original del informante. Así hable 20 groserías o 20 barbaridades, o por ejemplo que un entrevistado te diga, es que aquí hace harta calor, es que la calor está fuerte. Bueno, pues tú déjalo que sí, la calor, eso tiene un significado. O ya les había comentado de este investigador de cierta universidad del Bajío que me dijo, aquí hacen puras pentontadas. Bueno, pues ese lenguaje, aunque nos pueda parecer escandaloso a varios de nosotros, porque no solemos usar vulgaridades, bueno, pues ese lenguaje nos puede decir mucho. Ya les había comentado, creo que sí, a ustedes, qué riqueza puede tener ese lenguaje, incluso aunque nos haga ruido, ¿no? Que alguien diga, por ejemplo, aquí en esta universidad hacen puras pentontadas, y te lo diga así el investigador, así de manera
brutal. Bueno, pues ahora sí que sin filtros. Puede tener muchos significados. Tú puedes interpretar que ese investigador está inconforme porque las medidas que la Universidad de Adscripción toma en torno a la transferencia de conocimiento y tecnología son inadecuadas, que se están cometiendo errores, que le está costando dinero y le está costando el desarrollo de la misma universidad, porque no están permitiendo que la transferencia de tecnología y de conocimiento científico se convierta en un factor que le permita a la universidad desarrollarse, convertirse también en un motor del desarrollo regional donde está inserta, que pueda ser un factor de innovación tecnológica, porque a lo mejor los directivos de esa universidad son retrógradas, son corruptos, son burócratas ineptos, y por eso ese malestar de ese investigador, que él tiene una visión distinta de lo que debe ser el conocimiento científico, que debe transferirse a la sociedad para que realmente tenga una aplicación útil. Si se dan cuenta, ya me aventé todo un rollo. Obvio no es un rollo hueco. Estoy partiendo de una frase, de una expresión original que me dijo mi informante. Aquí en esta universidad hacen puras tontadas. Y obviamente no nada más es lo que me dice el informante. Si realmente somos buenos investigadores cualitativos, tenemos que ver todo el contexto. Acuérdense que Foucault nos dice que el discurso va más allá de lo que se dice. El discurso es todo el contexto que rodea a lo que se dice, ¿no? Incluso los colores, los símbolos, la forma de vestir de alguien, los gestos, el lenguaje corporal en general, las manos, ¿sí? El lugar donde se dicen las cosas, el momento en el que se están diciendo las cosas, todo eso es el discurso y lo tenemos que analizar de manera hábil para realmente entender por qué esa persona se expresa de esa manera, ¿no? ¿Por qué utiliza esas groserías para expresar un malestar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Lo mismo, si una persona religiosa la entrevistamos y empieza a decir, no, es que la Virgencita, fíjese, me hizo el milagro, y yo vi como que una lucecita brilló en la imagen de la Virgen, y yo dije, esa es una señal del cielo. Y tú vas a decir como científico, ¿no? Ay, pero esas son tonterías, yo creo que mejor le cambio y le modifico y como que le maquillo ahí lo que me dijo la entrevistada, pues se me hace ilógico, ¿no? Como que absurdo, y en una investigación científica esos relatos pues como que no van. Bueno, si tienes una mentalidad cerrada seguramente vas a pensar eso, pero el verdadero investigador cualitativo respeta lo que dice la otra persona, trata de entender, ser empático con lo que nos está diciendo, así a nosotros en lo personal, en el fuero personal, nos puedan parecer tonterías, ¿no? Ah, sí, también existen elefantes rosas allá afuera. Puede uno pensar muchas cosas, ¿no? Pero acuérdense, en la investigación cualitativa, los prejuicios personales se quedan guardados bajo llave, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. O supongamos que ustedes están en contra del aborto y hacen una investigación sobre mujeres que abortan, sobre las feministas que están a favor del aborto. ¿Qué va a pasar ahí? Pues ni modo que les empiecen a criticar o no quieran estén tensos durante las entrevistas. No, tienen que ser imparciales. Esa es otra regla de la investigación cualitativa, tratar de aspirar a la imparcialidad, ¿no? Entonces, no prejuiciar, no caer en estos vicios y tratar de entender, ¿no?, al otro, la empatía. Luego, entonces, el discurso original es importante, aquí nos dice eso Taylor y Bogdan, y también lo que observamos, esa es otra cosa. Si yo aplico la técnica de la observación, ya sea observación directa o observación participante, pues no voy también a decir, ay, es que eso que se ve mal, como que mejor lo quito y nada más pongo esto, porque entonces estaríamos sesgando la investigación, estaríamos cometiendo un error metodológico grave. No, todo lo que veamos dentro del contexto, si cumple con el objetivo de la investigación, si está dentro de lo que voy a observar y que está indicado en mi guía de observación, lo pongo.
si contribuye incluso a la comprensión y a la explicación del fenómeno y a resolver el problema científico, lo pongo. Así sea algo controvertido, ¿no? Supongamos, yo quiero entender el comportamiento social de los de la luz del mundo y de repente observo conductas que hasta podrían casi rayar en el crimen, porque veo al líder que está seduciendo a las muchachitas, a las jovencitas ahí en la secta. Bueno, también aquí hay una cuestión de ética, ¿no? ¿Tú qué haces si estás empezando a ver conductas extrañas que podrían ya casi, como dice Loret de Mola, casi acariciando el Código Penal? Pues hay que pensarlo también, cómo actuar ante esas circunstancias, ¿no? Pero supongamos que son cosas que no son tan evidentes, que son difíciles de probar, y ¿qué dices tú como investigador? ¿Qué se hace en estos casos, ¿no? Es difícil de acusar a alguien de esa situación, pero a lo mejor estoy viendo cosas raras, ¿no? O cosas que podríamos presumir que se están dando esos comportamientos en algunas sectas. Bueno, entonces, aunque sea controvertido, podría yo explicarlo. Insisto, ya si empiezan a hacer cosas que pueden ser peligrosas, pues también hay que tener claro en qué momento, incluso cuando ya hay peligro o cuando hay una situación ya muy delicada, también hay que tomar decisiones como investigador. Probablemente me convenga salirme. Si estoy en un ambiente hostil, peligroso, más vale retirarse. Y si también empiezo a ver conductas que son, como dice el, insisto, Loret de Mola, ya besan el Código Penal, más vale retirarse, incluso si es necesario a veces hasta denunciar. Pero bueno, supongamos que no esas prácticas, a lo mejor es muy extremo eso, pero vemos prácticas de fanatismo, vamos a ponerlo así, y vemos que las mujeres y los varones le besan los pies al pastor, vamos a poner un ejemplo menos drástico, y le besan los pies y casi le gritan: es un honor estar con el pastor, ¿no? Por si a alguien le suena familiar, ¿no? Es un honor estar con el pastor. Y ustedes ven esas conductas, ¿no? Y todos así casi como en éxtasis, ¿no? Que casi están en contemplación. Entonces ustedes, pues eso sí lo observan, lo anotan y si es posible lo reportan, ¿verdad? No se van a quedar callados porque crean que es muy fuerte o muy controvertido. No, pues lo van poniendo y lo van analizando. Nada más que sí, a veces hay que tener cuidado también de la cuestión de la ética, de que a veces hay que guardar el anonimato o la confidencialidad de nuestros informantes. Le podemos cambiar el nombre a la secta, o no dar nombres, el pastoral, los feligreses 6 GJs le besaron los pies, cosas de ese tipo también para evitar problemas de estar poniendo en evidencia a lo mejor ciertas cosas que no deberían de ser así, porque no se nos ha dado tampoco la autorización para dar a conocer ciertas situaciones. Entonces hay que manejar eso con mucho cuidado. Y entonces nosotros lo que tratamos de hacer es todo lo que observamos, si está dentro de mi diseño de investigación, si está dentro de lo que es mi objetivo de investigación, si realmente está relacionado con mi problema científico, lo observo, lo anoto, trato de hacer una descripción profunda, como dice Clifford Geertz, trato de rescatar lo más que se pueda de lo que sucedió ahí y tratar de interpretar de manera profunda lo que sucede. Y obviamente también para poder hacer esta interpretación necesitamos de la teoría, porque nada más por mi simple inteligencia no voy a poder hacer una interpretación de los datos cualitativos adecuada. También para eso es necesaria la teoría. Y por eso les vuelvo a recordar, ya se los he dicho muchas veces desde que les doy clase, la fundamentación teórica es importantísima en el diseño de investigación. Si ustedes todavía no están claros qué teorías van a usar, cuáles son los conceptos clave de su investigación, lamento decirles que van a tener muy serios problemas. No van a poder avanzar en su investigación. Entonces necesitan tener su fundamentación clara, el marco teórico, como también le llaman algunos. Entonces también el estado de la cuestión, todo estos antecedentes teóricos, conceptuales, empíricos de su tema, para que entonces sí, a partir de esa fundamentación, ustedes también puedan ir
sabiendo cómo interpretar lo que están observando o cómo interpretar lo que les dijeron sus informantes durante las entrevistas. Ahora bien, Gleiser y Strauss y todos ellos, todos estos autores, y también los citan aquí Taylor y Bogdan, recomiendan construir lo que se le llama la teoría fundamentada. Perdón, pero estamos a 37 grados en Cuautla, entonces ya se imaginarán cómo estoy. Entonces, pues sí, la teoría fundamentada nos permite a nosotros como investigadores ir construyendo teoría y conceptos partiendo de nuestros datos empíricos. ¿Por qué? Muchas veces es necesario, porque los temas que nosotros abordamos muchas veces tienen muy pocos antecedentes teóricos, no se ha hecho mucha investigación sobre ese tema, entonces, o no, digamos, no es tan satisfactorio lo que existe escrito sobre el tema. Entonces nosotros sobre la marcha, sobre cómo vamos nosotros construyendo nuestra investigación cualitativa, tenemos que ir construyendo también la teoría y los conceptos a partir de los datos empíricos, de lo que vamos observando. Sé que hay algunos que dicen, bueno, pero la teoría fundamentada esa déjensela a Albert Einstein, a no sé a quién, a Isaac Newton, a Hopkins, ¿no? Que ya falleció, señor Hopkins, físico. Déjensela a ellos, que son los genios, ¿no? Son los cerebritos. Ellos sí pueden hacer teoría fundamentada, teoría de la nada, por así decirlo, de la nada, entre comillas, más bien a partir de los datos, sin tener ellos un antecedente previo. No, pero pues, ustedes también pueden construir teoría y conceptos de ciertos temas que a lo mejor no tienen demasiados antecedentes, partiendo de los datos empíricos y siguiendo las recomendaciones que hacen estos autores sobre cómo se debe construir la teoría fundamentada. Y para ello, también para saber qué es lo que tengo que observar o qué es lo que a quienes tengo que entrevistar, hago lo que se le llama el muestreo teórico, es decir, a partir de los conceptos que tengo, a partir de la teoría que ya tengo que ir haciendo ese muestreo de qué personajes son los que van a contribuir a mi investigación, qué escenarios, qué momentos, qué acontecimientos, qué lugares son los que a mí me van a aportar algo, datos importantes para mi investigación y que yo pueda resolver el problema científico. Entonces, si se dan cuenta, la teoría fundamentada parte desde un paradigma muy constructivista, donde ustedes conforme van avanzando en su investigación van construyendo teoría y conceptos, pero a partir de lo empírico, a partir de lo que se observa, a partir de lo que ustedes obtienen de las entrevistas, ya sea en profundidad, semiestructurada o estructurada, y a partir o entrevista grupal. Entonces, a partir de ahí yo voy construyendo teoría o conceptos, a partir de eso, no de otra cosa. Entonces, la teoría fundamentada también forma parte de este proceso de análisis de los datos cualitativos, ¿sí? Entonces, como pueden darse cuenta, la investigación cualitativa tampoco es una cosa tan sencilla, requiere de disciplina, requiere también de constancia por parte de ustedes para que realmente tengan éxito en su investigación. Por eso nunca hay que subestimar la investigación cualitativa, no es tan simple. Por ejemplo, ya les decía a ustedes, imagínense que quieren hacer, que ustedes quieren aplicar entrevistas y son en profundidad. Acuérdense que ya les había comentado que mi director de tesis me decía o nos decía a sus tutorados que para hacer buenas entrevistas en profundidad tenías que aventarte a lo mejor 5 horas por persona, mínimo, no, de 3 a 5 horas aproximadamente para hacer una buena entrevista en profundidad. Obviamente que se realice en una sola sesión es posible, yo no digo que no, todo depende de nuestro informante, todo depende de las circunstancias, todo depende hasta de nosotros, si estemos en condiciones en ese día, si tengamos tiempo suficiente para llevar a cabo una entrevista maratónica de 5 horas, pero creo que lo más aceptable, lo más recomendable es que esa entrevista en profundidad se divida en sesiones, es decir, es probable que la primera sesión 1 hora y media, luego otra hora y media, ya en una segunda sesión, luego otra hora y media en la siguiente sesión,
y es probable que pueda haber una cuarta sesión y se avienten 1 hora, hora y media también, entonces ya hacen como 6 horas de entrevista. Y esa sí sería una buena entrevista en profundidad. Bueno, también depende mucho de sus habilidades como entrevistadores, de sus cualidades para poder hacer las preguntas adecuadas. Ya les había dicho que Rojas Soriano recomienda algunas reglas, 4 para ser precisos, sobre cómo formular las preguntas de manera adecuada, para no condicionar las respuestas, para no ofender a nuestro informante, para no usar un lenguaje demasiado sofisticado con personas que probablemente tengan un nivel escolar pues no tan elevado, no tengan universidad, sino que a lo mejor sean personas del campo, personas obreros, o sean personas que tengan pocos estudios, ¿no? Entonces son las reglas que recomienda Rojas Soriano, consúltenlas de nuevo, ya se los había comentado. Y también qué tipos de pregunta puedo hacer en una entrevista, si son de control, si son de filtros, si son de rompehielo, ¿no? Entonces todo eso lo deben de tomar en cuenta y deben de tener las habilidades para llevar a cabo las entrevistas, porque si no siguen estas recomendaciones van a cometer muchos errores, se los aseguro, ¿sí? Incluso por aquí también Taylor y Bogdan nos hacen el favor amablemente de darnos algunos puntitos sobre qué hacer para llevar a cabo un análisis adecuado de los datos cualitativos, ¿no? Entonces aquí nos dicen unos puntos, vamos a revisar para que seamos precisos sobre lo que nos dicen. Es que tiene mucho que ver con lo que ya les acabo de comentar. Dice aquí, no hay ninguna fórmula simple, dicen Taylor y Bogdan, para identificar temas y desarrollar conceptos, pero las sugerencias siguientes pueden poner al lector en la buena senda. Es decir, incluso para generar teoría fundamentada, pues hay que seguir estos conceptos, pero esa teoría fundamentada me permite a mí hacer una correcta interpretación y análisis de los datos cualitativos. Número 1 dice, lea repetidamente sus datos. Eso es importante. Y más si nosotros estamos tratando con informantes que manejan temas que nosotros no dominamos. Imagínense que ustedes entrevistan a un experto, a un virólogo que sepa sobre este asunto del COVID-19, ¿no? La pandemia. Y empieza a utilizar términos pues que no son comunes para nosotros, ¿no? No, fíjate que es una cadena de ARN y que tienen una capa de grasa, los virus, y que hay un debate si son seres vivos o muertos, y de repente tú no eres experto y te quedas así, ¿no? A ver, ¿de qué me estás hablando, no? Yo soy periodista, no sé nada de virus. ¿Cómo que el virus no es un ser vivo? Ah, caray, eso es un descubrimiento para mí. Yo, por ejemplo, hasta hace poco, y les voy a confesar eso, pues yo hasta hace poco, cuando empezó todo este asunto de la pandemia, yo ni idea de que el virus no era un ser vivo, ¿no? O sea, no había estudiado a profundidad el tema. Entonces, que no es un ser vivo. Yo, caray, ¿entonces qué es? Bueno, entonces ya te explican los expertos, los virólogos, los ¿cómo le llaman? Bueno, expertos en epidemias, ¿no? Entonces los virólogos, todos los que saben de este asunto de los virus. Entonces, y te quedas así sorprendido, ¿no? ¿Y qué haces tú? Ni modo que te quedes así, sí, no, o sea, me explicaste, pero por aquí me pasó, ¿no? Por aquí me entró y por aquí me salió. Pues no vamos a quedarnos así. Tenemos que leer y volver a leer y volver a leer. Incluso si algo no nos quedó claro, también otros expertos en metodología recomiendan primero buscar en el diccionario. Puede ser un diccionario especializado. Bueno, si es un virólogo, pues busco en un diccionario especializado en cuestiones de virus y demás, ¿no? De medicina o qué sé yo, y busco esos términos que no entendí, ¿no? Entonces, inmediatamente ya sé ahora sí qué me quiso decir el entrevistado. Ahora, si todavía sí tengo dudas, lo mejor, nos dicen los que saben, los expertos, ¿no? Entre ellos también los mismos Taylor y Bogdan, que tenemos que ir con nuestros informantes de nuevo y decir, a ver, esto no me quedó muy claro, ¿a qué te referías? ¿No? Entonces ya, perdón, me dio comezón, espérame, eso es lo malo de, de este asunto. Bueno, entonces,
Pues como les iba diciendo, ¿no? Entonces tienen que buscar el significado de los términos y porque ustedes a lo mejor no son expertos en esa área, o en su defecto tienen que buscar a los informantes de nuevo y preguntarles, oye, ¿qué me quisiste decir aquí? No te entendí, a ver, explícame otra vez, ¿no? Ya, puede ser a través de una videoconferencia, puede ser a través por el teléfono, un correo electrónico. Digo, hoy en día con las tecnologías de información y comunicación ya sería el colmo que no sepa qué hacer, ¿verdad? Aunque a lo mejor mi informante está en Guadalajara o en Veracruz o en Nuevo León, no, pues yo tengo que ver cómo resuelvo. Entonces, leer repetidamente los datos hasta que me quede claro qué es lo que me quiso decir mi informante, ¿sí? Puede ser que también el informante haya utilizado algún refrán, algún dicho popular de su lugar de origen. A lo mejor nuestro informante es de otro país, es cubano, es qué sé yo, ¿no? O es español, o es argentino, o es chino, o no sé, italiano, ahorita que están de moda todos ellos. Pues entonces, pues no entendí lo que me quiso decir porque utilizó un dicho o algo que es común en su país, pero no en el mío. Entonces, hasta que me quede claro, entonces sí, prosigo con el análisis. La segunda recomendación dice: siga la pista de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas. Pues obviamente aquí también hay que saber identificar en los datos empíricos cualitativos qué temas son los que se van repitiendo, y también tener una capacidad de intuición y saber interpretar, ¿no? Insisto, tampoco eso es fácil. Y si no se tiene empatía, pues menos vamos a poder interpretar los datos cualitativos. Insisto, la empatía es fundamental. Somos ateos y nos burlamos de los que creen en las cosas de Dios. Ajá, entonces ¿cómo voy a poder interpretar una investigación cualitativa sobre religión? Pues nunca, porque tengo mis prejuicios bien puestos, ¿no? O al revés, que sea al revés. Soy muy católico, soy bien mochila, y quiero hacer una investigación sobre los ateos, ¿no? Si empiezo con mis prejuicios, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poder realmente llegar a la comprensión profunda, a esa interpretación adecuada de lo que sucede ahí, si tengo mis prejuicios? Entonces, por eso hay que ser muy empáticos, muy humildes, vuelvo al principio, pero también tener esa intuición. A ver, ¿qué me quiso decir con esto? Esto siento que tiene un doble sentido, o a lo mejor hasta me dio un mensaje encriptado ahí, yo ni cuenta me estoy dando, ¿no? Creo yo. Les voy a poner un ejemplo muy reciente que me pareció muy interesante cuando lo escuché y me llamó la atención de la persona que lo dijo. Hace unos días, en la famosa mañanera, que algunos le llaman la carabina de Amlosio, pues este espectáculo decadente que le llaman las mañaneras de López Obrador, pues de repente el famoso Molécula, que ustedes saben bien que es un periodista de muy dudosa calidad o de dudoso profesionalismo, pero bueno, le preguntó Lord Molécula al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: oiga, ¿usted qué opina de estos periodistas que parece que tienen rabia porque se expresan de una manera muy despectiva del presidente? Y empieza a decir, ¿no? Lord Molécula. Entonces López-Gatell tuvo una respuesta muy interesante. Dice: mire, yo no sé si hablan con rabia, lo que sí sé es que desde hace años, gracias al trabajo y al esfuerzo de otros sexenios, se pudo erradicar la rabia, la transmisión de la rabia de animales domésticos a personas. Y esa fue su respuesta. Entonces tú, si eres periodista, obviamente no Lord Molécula, ¿verdad? Si eres buen periodista o eres sociólogo y estás ahí en la mañanera, dices, bueno, no estás ahí presencialmente, pero viste la mañanera por video, tienes que ser inteligente y ser intuitivo y decir, a ver, ¿qué quiso decir este señor? ¿Qué hay detrás? ¿Qué significados hay detrás de eso que quiso decir? Lo podemos interpretar de muchas maneras, pero para eso hay que ser intuitivo, pero también empático, insisto, y decir, a ver, ¿qué quiso decir? Incluso humilde, porque a lo mejor López-Gatell te cae gordo. En lo personal, es un señor que está haciendo mal las cosas, que nos está ocultando información. Ya ven que hay varios gobernadores que ya lo están denunciando, hasta de Morena, ¿no?
Entonces, ¿pero qué nos quiso decir con eso de la rabia? Pues puede significar muchas cosas, desde el hecho en que tal vez incluso de manera inconsciente, a lo mejor hasta nos vamos a la psicología, nos podemos ir ahí a Freud, ¿no? Y a otros autores, a otros psicólogos, o sea, a lo mejor lo traicionó ahí cierto sentimiento negativo que siente Gatell por la actual administración, nada más que no está, digamos que está latente, pero no está de manera explícita, ¿no? No lo ha sacado de manera total ese sentimiento, a lo mejor de manera casi inconsciente lo dijo, ¿no? Lo expresó con eso que dijo, de que realmente él está inconforme con ciertas decisiones, acciones o formas de pensar de la actual administración en cuanto a los temas de salud. Y fue un reconocimiento a otras administraciones que pues ustedes saben que el presidente les tiene una adversión, ¿no? Que si Calderón, que si la capa de ozono se está destruyendo por Calderón, o que si porque la mosca voló es culpa de Calderón, o lo mismo dice de Peña, que si Peña, pura corrupción, que si puro cochupo, y quién sabe qué tantas cosas dice el presidente. Pero López-Gatell prácticamente dice, pues sí, pero esas administraciones hicieron bien su chamba en cuanto al tema de salud. Le guste o no le gusta al presidente, ¿no? O sea, podemos interpretarlo así, ¿no? Pues yo estaré trabajando en esta administración y el presidente tendrá sus fobias con los anteriores gobiernos, pero hay que admitir que hicieron bien su trabajo en cuanto a los temas de salud pública, porque erradicaron la rabia, por ejemplo, ¿no? Fue una cachetada de guante blanco a López Obrador, lo que dijo López-Gatell, hay que verlo así. Insisto, no sé si de manera consciente, intencionada, pícara del señor Gatell, o fue incluso hasta de manera inconsciente. Muchas veces se dicen cosas no muy conscientes, incluso podemos hablar de los instintos de muerte y bueno, temas ahí de la psicología, pero no es el punto. Pero sí, ustedes como investigadores sí lo tienen que retomar, es decir, a ver, ¿qué teorías a mí me sirven para entender por qué esta persona dijo eso? Esto que dijo López-Gatell, a ver, la psicología, a lo mejor me puede ayudar ciertas teorías de la psicología, o a lo mejor la sociología, o no sé, la antropología, ¿qué disciplinas me pueden ayudar? ¿Qué teorías para interpretar eso que dijo esa persona, que es tan controvertido y que puede tener un doble o triple sentido? ¿Sí? Ahí está el análisis también del discurso de la persona, ¿no? Me puedo ir con Foucault, me puedo ir, no sé, con el que ustedes crean que se ajusta mejor a lo que está sucediendo. Y volvemos a lo mismo de la teoría fundamentada. También la teoría fundamentada no es nada más crear conceptos a partir de los datos empíricos, conceptos nuevos, novedosos, o teoría nueva. Puede ser que de esos datos yo, buscando teorías que ya existen, previas, pueda yo construir algo diferente. Es decir, haciendo esa triangulación entre lo empírico y lo teórico, lo que ya existe, y lo empírico que acabo de recabar, de ahí puede surgir algo nuevo, algo diferente, una nueva interpretación de la teoría, una reinterpretación, y ajustar lo que ya existe teóricamente hablando al contexto nuevo que estoy analizando, que estoy estudiando, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues esto del análisis de los datos cualitativos no es nada más de, sí, como aquí dice, ¿no? También Taylor y Bogdan, es que puede haber estudios meramente descriptivos y estudios que ya le entren a la cuestión hermenéutica más profundamente, de manera más profunda, ¿no? La fenomenología, todo este asunto. Bueno, eso ya depende del objetivo de su investigación, qué es lo que quieran lograr, hasta dónde quieran llegar, ¿verdad? Entonces, sean intuitivos, muchachos, tengan esa habilidad. Hay otros puntos, aquí nos dice Taylor y Bogdan. Busque temas emergentes, que eso tiene también mucho que ver con la teoría fundamentada. Los temas emergentes, pues aquellos temas que a lo mejor de manera previa no había considerado, pero que a partir del trabajo empírico me doy cuenta que son importantes, que son relevantes y que pueden ayudar a entender el fenómeno o a resolver el problema científico. Entonces, pues los tomo en cuenta, ¿no? ¿Y cómo se logra esto? Con el muestreo teórico. Ir al lugar, observar, entrevistar, saber qué me puede contribuir a entender el fenómeno y a resolver el problema, aunque sean temas que no había considerado de manera previa.
El otro, elabore tipologías. Dice aquí, las tipologías son esquemas que clasifican, puede ser de ayudas útiles a identificar temas y desarrollo de conceptos y teorías. Que aquí también tiene mucho que ver con el tema que ya habíamos visto semanas anteriores de categorizar, de cómo empezar a crear categorías y subcategorías de los datos, ¿no? Entonces, también eso es importante. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis de los datos? Pues a través de creación de categorías y subcategorías, de temas y subtemas, de hacer esas tipologías para de esta manera poder hacer un análisis más correcto, más preciso y dejar a un lado todo aquello que probablemente no sea relevante para nuestra investigación. También aquí nos dice Taylor y Bogdan, dice, desarrolle conceptos y proposiciones teóricas, que tiene que ver con la teoría fundamentada, a crear conceptos y proposiciones pues a partir de lo que observamos, ¿no? Más que nada esto sirve para temas que tienen muy poca información previa, que no existen tantas discusiones teóricas alrededor. Entonces ahí sería de utilidad utilizar lo que les digo de crear teorías y conceptos a partir de lo que se está observando, aunque no se tengan teorías o conceptos previos. Y luego lea el material bibliográfico. Lo de leer el material bibliográfico, bueno, pues eso es importante, ya les había dicho, si no hay una fundamentación teórica previa, por poco que exista en cuanto, aunque exista poco en cuestión teórica previa de su tema, igual lo poco que exista lo tengo que tener claro. Debo de hacer una fundamentación a partir de ahí. Dice aquí, los investigadores cualitativos comienzan sus estudios comprometiéndose mínimamente con teorías y supuestos a priori, es decir, previos. ¿Sí? Cuando el lector encare el análisis intensivo, sin embargo, ya deberá haberse familiarizado con la literatura sociológica y con los marcos teóricos pertinentes para su investigación. Es decir, Gleiser, Strauss y Taylor y Bogdan nos dicen, no hagan teoría a partir de la absoluta nada o a partir meramente de la observación de los datos, no. Debe de haber, aunque sea mínimamente, algo de conceptos y de teorías previas sobre nuestro tema de investigación. Y esos conceptos y esas teorías nos tienen que ayudar a la construcción de la teoría fundamentada, ¿no? Entonces, también tenemos este punto, y se desarrolla una guía de la historia. Pues más que nada en este caso, cómo se ha ido desarrollando históricamente nuestro tema de investigación y cuál ha sido esa evolución. Acuérdense que el método histórico-lógico es muy importante dentro de la investigación, ya lo habíamos visto en el primer parcial. Entonces ese método prácticamente debe estar presente en todas las tesis, ¿no? La historia, porque también nosotros, por ser una escuela marxista, pues para nosotros la cuestión histórica tiene un peso importante, ¿no? Porque nos lo comentó Marx muchas veces. El materialismo histórico dialéctico pues no se llama histórico nada más pues se escucha bien, sino porque realmente para Marx la historia es elemental para poder entender qué es lo que está sucediendo en nuestro presente. Si no analizamos el pasado, pues tenemos el ejemplo del actual gobierno. Pues, ¿cómo voy a entender a López Obrador si no veo su pasado? ¿De dónde viene López Obrador? Usted sabe muy bien de dónde salió, ¿no? De ese viejo régimen autoritario, presidencialista de la época de López Portillo, de Echeverría y demás. Pues ahí está, inunde sus raíces. Entonces, ¿cómo voy a entender a este presidente si no checo esos antecedentes, ¿no? Entonces, pues en pocas palabras de eso se trata. No sé si tengan alguna duda. Espero que haya quedado lo suficientemente claro. Y si tienen alguna duda, pues exprésenmelo, háganmelo saber y pues podemos aclararla sin ningún problema. Bueno, pues espero que se encuentren bien, que estos temas lo tomen en cuenta para su investigación, nada más sean temas sueltos. Acuérdense que aquí, y esa es una pequeña lección final que les quiero dar hoy, acuérdense que aquí nosotros tenemos que ser dialécticos, no metafísicos. ¿Qué quiere decir esto? Tener una mentalidad dialéctica implica ver los fenómenos de manera concatenada, es decir, que todo está relacionado, interconectado entre sí, todos los fenómenos.
Entonces yo no puedo decir, si este tema que nos enseñó el doctor sea, pues nomás no le veo relación. No, pues entonces tienes una mentalidad metafísica, ¿no? Entonces necesitas cambiar esa mentalidad y decir, no, esto se relaciona con esto, por esto y por esto y por esto, y a mí me va a servir en la tesis por esta razón y por la otra. Pero eso ¿cómo se logra? Teniendo mentalidad dialéctica. ¿Y eso cómo se alcanza? ¿Cómo se obtiene? Pues leyendo a Marx, leyendo filosofía del materialismo histórico y dialéctico, si no, pues va a ser más complicado, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que tengan esa mentalidad y no ver las cosas de manera fragmentada, sino de manera concatenada. Bueno, pues por el día de hoy es todo. Cuídense mucho, chicos, no salgan, no se vayan a la playa, no sean rebeldes y hagan sus tareas, ¿sale? Bueno, hasta luego, bye.